Hablemos de Costa Rica, costa pobre. Me cago en tu puta. Costa Rica es un país que está en Centroamérica, tiene 7 provincias en total, la superficie territorial de este país es de 51,100 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países el 15 de septiembre de 1821. Costa Rica era parte de Centroamérica cuando se independizó, estaba con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, menos con Panamá y Belice. Costa Rica no tiene ejército, ya que tuvo una ausencia de un ejército desde 1948 luego de la Guerra Civil, así que este país no se podrá defender si lo invaden. Costa Rica ha estado en una crisis de deforestación desde la década de los 80, o sea en el año 1980, pero desde 2005 ha revertido la forestación, y en este país solo está 5% de biodiversidad mundial. Costa Rica es el país más seguro, no como Ecuador que es muy inseguro, y su índice de criminalidad es demasiado baja, por lo que estate tranquilo, no te van a robar como acá en Argentina. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Hablemos de Panamá, el partido a la mitad. Oye, ¿qué te pasa? Estás pendejo. Panamá es un país de Centroamérica, tiene 9 provincias y 5 comarcas indígenas en total, la superficie territorial es de 75,517 kilómetros cuadrados, y se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 por los Estados Unidos de América. Panamá es uno de los países de la TAM en tener una super cantidad de rascacielos, en donde se ubican en el lugar que es la ciudad de Panamá, y el más popular y conocido es el Pellete Tower, o más conocido como el Tornillo. Panamá tiene 2 idiomas, en los cuales son el español e inglés, pero el inglés es el más hablado, así que aprende a hablar inglés, cabrones. Hablando del idioma inglés, Panamá ha sido el primer país de la TAM en adoptar el dólar estadounidense como su moneda oficial. Luego de que Panamá se separara de la Gran Colombia en el siglo pasado, había adoptado una bandera muy similar a la de Estados Unidos, y en 1904 fue cuando el gringo lo cortó a la mitad, y por eso le digo como el partido a la mitad, y tuvo la intención de crear el lugar más famoso llamado el Canal de Panamá. Hablemos de Nicaragua, Nicaragua. Pero que... Nicaragua es un país centroamericano, tiene 15 departamentos en total, la superficie territorial de este país es de 130.373 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Tengo un dato que es que Nicaragua es el primer país más grande de Centroamérica, y Honduras es superado por este país. Nicaragua formaba parte de la Unión Centroamericana, y una cosa es que este país fue el primero en separarse de esta unión, que fue en el abril de 1838. Nicaragua es el país más seguro, y no como este monogamia, y también es el país principal de las producciones del tabaco, hasta sus exportaciones son un tremendo premium, y esto se debe a que su suelo de origen volcánico es de muy pura calidad, es muy apta para los cultivos, y en eso está la hierba de esta cosa. Hablemos del Salvador, el Vengador. El Salvador es un simple país de Centroamérica, tiene 14 departamentos en total, para emoción, es mucho para un país pequeño, la superficie territorial de este país es de 21,041 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. El Salvador tiene el lago Ilopango, que es el lago natural más grande de su país, y esto se ha generado ya que en el siglo VI se ha generado una erupción cataclística, que es en donde todo el lago es el cráter del volcán que una vez ha estado. El Salvador era parte de la Unión Centroamericana, estaba con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Y qué pasó con Panamá y Belice? Pues fácil, se independizaron después de que se independizaran estos 4 países, y no pudieron formar parte de la Unión Centroamericana. Hablemos de Guatemala, digo Guatemala. ¿Qué dijiste? Nada. Guatemala es centroamericana, tiene 22 provincias en total, su superficie territorial es de 108.888 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Guatemala estaba formando la Unión Centroamericana, estuvo con El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y bueno, ya dije que con Panamá y Belice no estuvieron, y lo dije en el video pasado. Guatemala es el país que se encuentra en los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya. Guatemala casi desaparece por un conflicto que tuvo con México en el año 1958, y el conflicto ocurrió porque Guatemala había atacado unos barcos pesqueros mexicanos porque los confundió con piratas, yo le diría la ciega, y bueno, Guatemala firmó la paz, porque sus aliados no podrían contra estos titanes y Guatemala tampoco. Hablemos de Honduras, alturas. Honduras es un país centroamericano, tiene 18 departamentos en total, su superficie territorial es de 112.492 kilómetros cuadrados, se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Honduras es superado por Nicaragua por haber sido el segundo país más grande de Centroamérica. Esto no lo estoy bromeando de lo que voy a decir, pero en los meses de mayo a julio en Lloro ocurre una lluvia de peces una vez al año, y esta lluvia tarda en un par de horas. Honduras formaba parte de esta unión con estos 4 países, pero declaró la separación el 26
6 de octubre de 1838, y la reclamó el 5 de noviembre de ese mismo año. Honduras tiene uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya, que son las ruinas de Copan, que es en donde se ubican en Copan, cerca de la frontera de estos dos países. Hablemos de Belice, Belicálido. Pero eso no tiene nada que ver, hijo de puta. Belice es un país que está en este lugar de Centroamérica, tiene 6 departamentos, muy pequeño la verdad. La superficie territorial de este país es de 22,966 kilómetros cuadrados, y se independizó el día 21 de septiembre de 1981. Belice antes era parte de Guatemala, ya que los británicos hace muchísimo tiempo han ido a Guatemala para robar y fundar la colonia de Honduras británica, y bueno, en el año 1973, su nombre fue cambiado a Belice, y aunque sea latino, solo hablan en inglés, así que Belice es 90% británico y 10% latino. En Belice se encuentra un hoyo de agua azul, que es uno de los lugares más atractivos para los buzos y los científicos que estudian los océanos, y tiene una profundidad de 274,4 metros. Y Belice era parte de la cultura maya, que cuenta con muchísimas ruinas mayas en su país.